también podemos ver que incorporábamos, pues ya, perdón, hacíamos una radiografía de todas las entidades públicas, ¿cierto? Esas entidades públicas que, que conforman el sector público colombiano. Y veíamos que se movían por un entorno jurídico, por un entorno económico y por un entorno social. Veíamos cómo desde el entorno jurídico nuestras entidades dependían en gran medida a las tres ramas del sector del poder político, ejecutivo, legislativo y el judicial. Y veíamos que también existían unas entidades que estaban descentralizadas, ¿sí? Que hacían de control, ¿cierto? Que nos servían de control para, para las otras organizaciones. También vimos, también vimos que en el entorno económico las entidades empezaban a tener una clasificación y nos decían que podían ser unas entidades que cumplían con el principio del negocio en marcha, ¿cierto? O no, o que se estaban liquidando, o que se iban a liquidar. Luego, dentro de esas entidades que sí cumplían, esas entidades contables públicas, que sí cumplían con el negocio en marcha, veíamos que existían unas que eran empresas y otras entidades de gobierno. Que una empresa es toda aquella que ejecuta actos de comercio, mientras que una entidad de gobierno solo está creada para cumplir funciones del Estado. Y veíamos dentro de estas entidades de gobierno, pues veíamos los ministerios, las alcaldías, los departamentos, las universidades de educación superior, las instituciones de educación superior, ¿sí? Y de las empresas, pues como esas empresas que ejecutan actos de comercio, veíamos y colocamos un ejemplo muy claro como era la industria licorera de Caldas, ¿cierto? Que ejecutan actos de comercio, como para ese caso que es la fabricación y distribución de licores, que tenemos muchas otras más. Dentro de esas empresas también veíamos que existía una clasificación, algunas que cotizaban en bolsa, ¿cierto? Que cotizaban en bolsa o que captaban y administraban recursos del público y otras que no. Entonces ahí ya veíamos esas cuatro grandes clasificaciones de entidades contables públicas en el sector público colombiano, perdón la redundancia, pero que atendían al entorno económico que antes no se veía. Muy buenas noches, muchachos, que antes no lo teníamos concebido bajo el marco normativo anterior. ¿Qué pasa entonces? Que nuestro Sistema Nacional de Contabilidad Pública debe atender todas esas necesidades. Y atendiendo a esas necesidades es que se ve la imperiosa necesidad que aplicando el nuevo marco normativo contable y aplicando todo lo que decía la Ley 1314 de 2009, nuestras empresas del sector público debían aplicar también norma internacional. ¿Pero en qué medida? En la Ley 1314, ustedes también dieron lectura, ¿cierto? Yo les pedí el favor que dieran lectura a la Ley 1314. Hablábamos del artículo número 6. Y en ese artículo número 6, perdón, perdón, en el artículo número 12, eh, la coordinación entre entidades públicas, y decía así, en ejercicio de sus funciones y competencias constitucionales y legales, las diferentes autoridades con competencia sobre entes privados o públicos deberán garantizar que las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y comparables. Entonces, mire todo lo que no es solo aplicar un régimen de contabilidad pública que esté orientado hacia las normas internacionales, al nuevo marco contable, sino también que debe mirar en qué sector se ubica y aplicar unas normas homogéneas para poder tener un principio de comparabilidad. Yo les quiero contar esto. Es también muy personal de lo que he estudiado de norma internacional y es la percepción que yo tengo. Primero que todo, lo que quiero decir es que las normas internacionales para mí son perfectas, me encantan, o sea, tienen muchas cosas buenas, más buenas que malas. Pero
una cosa son las normas y otra cosa son la forma como se implementaron en Colombia y que era lo que impulsó desde un comienzo la creación, la implementación de las normas en Colombia, las normas internacionales. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si ustedes, y pueden ir a consultarlo, ustedes analizarán que nosotros como usuarios directos del Fondo Monetario Internacional, sobre los cuales nosotros accedemos a créditos como Estado, ¿cierto? Como país. Entonces nosotros para poder acceder a esos servicios o a esas prebendas, requerimos cumplir con ciertos estándares, ¿cierto? Y eso es, o cumplir con unos requisitos. Y dentro de esos requisitos también se le había pedido a Colombia que Colombia debía implementar normas internacionales, de tal manera que los estados financieros de las empresas que trabajan, que estaban operando en Colombia, pudiesen ser entendidos por todo el mundo. ¿Para qué? Para saber si son atractivos para invertir. Entonces, recordemos que esto va acerca de la globalización de mercados, ¿sí? Acerca de esa globalización de mercados. Y cuando nosotros hablamos de esa globalización de mercados, entonces dice, ah, listo, entonces cero barreras, donde todo el mundo compite contra todo el mundo, donde yo estando en Japón puedo participar en el mercado colombiano en una empresa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que dentro de todas estas organizaciones y dentro de todas estas instrucciones que se dan desde el Fondo Monetario Internacional, nosotros también vemos otras cosas, como que, por ejemplo, el proceso de privatización de las entidades contables colombianas, ¿cierto? Estas entidades del Estado que pertenecen al Estado. Y muchas veces nosotros miramos por qué cuando una empresa, entonces digo, no, es que sí se deben privatizar para mostrar eficiencia. Y entonces nosotros decimos, bueno, y si ya hemos leído muchas cosas, y ustedes han leído muchas cosas acerca de administración, ¿y será que es que yo tengo que venderle a un privado para que se privatice, para que funcione? ¿Esa será la solución? ¿Ese será el problema? ¿Que es pública y por eso no da? Entonces entendamos que los negocios, independiente de cuál sea el origen de su capital, sea público o sea privado, la gestión de la administración debe propender por cumplir con el objetivo básico financiero. Punto. ¿Cuál es ese? Perdurar y rentar. Eso es lo que nosotros necesitamos, independiente de dónde sea la empresa, pública o privada. Entonces, ¿por qué sucede? Entonces, por esa ineficiencia administrativa que en muchos casos nuestras organizaciones no, no, no generan los resultados esperados. Y entonces también se empieza a mirar, ah, bueno, entonces comparemos. ¿Y qué tenemos que comparar? Por ejemplo, si yo tengo una empresa que está en el sector público, eh, ¿qué marco normativo una empresa? Pongamos cualquiera. Podemos colocar un hospital que tenga, no sé, 70, 50 empleados. ¿Qué marco normativo debe aplicar un hospital que esté en el sector público que tenga 50, 70 empleados? Ah, si yo necesito compararlo con una empresa, conservando lo que me dice a mí el artículo número 12 de la ley 1314, que yo necesito que haya uniformidad, que haya homogeneidad en la aplicación de normas. Entonces, si estamos hablando de un hospital que es una empresa que está prestando servicios de salud, requerimos que tenga un marco normativo similar a las otras empresas que son del sector privado que participan también en ese mercado. ¿Sí me hago entender? Entonces yo pregunto, una clínica, porque es clínica o una IPS, digamos de segundo nivel, una clínica que sea de segundo nivel, que tenga más o menos 80 empleados, ¿cuántas, perdón, no me están escuchando o sí me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando pasito? ¿Me están escuchando pasito? Espérenme un momentico.
Perfecto. Entonces, lo que les decía, si una clínica que tiene más o menos 50, 60 empleados, que está, o una IPS de segundo nivel, que está en el sector de los servicios de salud, que tiene capital privado, aportes del sector privado, ¿qué marco normativo debe estar aplicando en estos momentos? Gracias, Adrián. Les retorno la pregunta. Una clínica o una IPS de segundo nivel, que es más o menos grande, ¿qué marco normativo debe estar aplicando? Sí, Adriana, evaluémoslo. ¿Qué tengo que evaluar, Adriana? ¿Qué características debo evaluar para esa clasificación? No, no. Estamos hablando de una IPS o una clínica particular privada de segundo nivel, es decir, que atienden no solo consulta de medicina general, urgencias, sino que también tienen consulta de medicina especializada, tienen exámenes de diagnósticos, tienen exámenes de laboratorio, tienen hospitalización, tienen quirófano. ¿Qué es lo único que no puede tener una IPS estas de segundo nivel? No tendrán unidad de cuidado intensivo. Pero entonces coloquémosla así. Muy bien, Adriana. Estamos hablando que el número de empleados son entre 60 y 70. Entonces, ¿quién me colabora? Estamos hablando de un tema que ustedes ya han visto. En contabilidad superior, ustedes ya vieron todo lo que es una presentación de los estados financieros, la elaboración de los estados financieros. Para elaborar los estados financieros, ustedes ya tuvieron que haber estado analizando y argumentando cada una de los grupos o marcos normativos que manejamos en el sector privado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahora en el sector público? Entonces nos dicen, bueno, si el artículo 12 de la ley 1314 me dice que tiene que guardar homogeneidad, entonces ¿cómo se hace? Entonces estamos comparando dos empresas, una del sector público, una del sector privado. Y del sector privado estamos hablando que cuál sería el marco normativo que debe estar aplicando. ¿Ustedes qué me dicen? Adriana me dice valor de los activos, valor de los ingresos y el número de empleados. Adriana me dice, va a actuar el grupo 2. Daniel también. El grupo 2, muy bien. Muy bien, entonces vamos a decir que aplica el marco normativo del grupo 2 que está establecido por las NIF para pymes, ¿cierto? Que está instituido en estos momentos por el decreto 2483 del año 2018. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si esa clínica privada que tiene las mismas características del hospital del que estamos hablando, entonces, si estamos hablando de homogeneidad, ¿qué marco normativo debería estar aplicando ese hospital? Es decir, tendría que estar observando las NIF para pymes. Ok. Bueno, ¿y qué pasa con Ecopetrol? ¿Será que Ecopetrol tiene empresas que se parezcan, que estén en el sector privado?
¿Ustedes qué creen? Sí, cierto que sí. Exacto. Y entonces, sí, que coticen en bolsa. Entonces, miremos una empresa del sector privado que cotice en bolsa. Un ejemplo de una empresa que cotice en bolsa. Bien. Entonces, pero que se dedique a algo similar a Ecopetrol. Oh, está bien. Y está bien. Vamos a trabajar con el grupo Éxito. Cotiza en bolsa. Muy bien. ¿Qué grupo aplica? Entonces, si se aplica el grupo uno, me dice Adriana, y está bien. Entonces, si Ecopetrol también cotiza en bolsa, entonces, ¿qué NIF debería aplicar, cierto? ¿Qué normas, un marco normativo debería aplicar? Entonces, claro, NIF plenas para poder hacer homogeneidad. Entonces, mire que ya vamos encontrando símiles, ¿cierto? Eso lo hacemos nosotros acá de la lógica, pero resulta que también este marco normativo y este referente teórico y normativo de la contabilidad también nos dice lo mismo. Claro, que atendiendo esas necesidades, nosotros tenemos que mirar qué marcos normativos deben aplicar. Ahora, ya llevamos dos paralelos, dos símiles. Uno que es el grupo uno con las empresas que cotizan en bolsa y otro que son las empresas que no cotizan en bolsa contra el grupo 2. Y una entidad de gobierno, ¿a qué empresa se parece del sector privado? Serán servicios. ¿Qué hace una entidad de gobierno? Recordemos, ¿cuáles son las actividades, la función de una entidad de gobierno? Muy clara. Y ahorita lo acabé de decir cuando estábamos haciendo el repaso. ¿Qué hace una entidad de gobierno? Cumple una función misional del Estado, ¿cierto? Una función misional del Estado. Ok. Entonces yo les hago una pregunta. Una entidad de gobierno es una alcaldía. Entonces ubíquense en la alcaldía de cada uno de sus municipios. ¿Qué empresa del sector privado se parece a una alcaldía? ¿Sí me escucharon? ¿Qué empresa del sector privado? ¿Qué empresa del sector privado se puede comparar o digamos que se puede parecer al trabajo de una alcaldía o a lo que hace una alcaldía o a lo que hace un ministerio? ¿Cierto que no? Claro está, porque recuerden que es una entidad de gobierno. Una entidad de gobierno cumple funciones del Estado, propias del Estado, y no busca usufructuarse. No hay un interés de lucro, como si lo hay en las empresas. Entonces, ¿qué marco normativo debe aplicar las entidades de gobierno? ¿Serán y plenas? Las NIF plenas aplican para las empresas que cotizan en bolsa o captan o administran recursos del público. Entonces,
¿Qué marco normativo debería aplicar una entidad de gobierno? Ah, pero no son NIF, son NIC, SP, ¿cierto? Normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿cierto? Pero entonces acá ya vamos a ver que son unas normas internacionales de contabilidad que no aplican, sí, normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Ustedes saben la diferencia entre NIC y NIF? Muy bien, Hernando, la resolución 533 del año 2015, que ha tenido sus modificaciones, claro está. Pero resulta que esas entidades de gobierno o ese marco normativo, pues ya lo vamos a entrar en detalle, ya vamos a mirar qué fue lo que pasó con él. Ya tenemos, cierto, tres. Y este de las entidades de gobierno se supone que es una simplificación, que es una adopción o una armonización de las normas internacionales de contabilidad del sector público al modelo de la entidad de gobierno. O sea que lo que dice la Contaduría General de la Nación es que las entidades de gobierno tienen un marco normativo propio de las entidades de gobierno, que se tuvo su base en las SP, pero que fue amoldado para las necesidades de Colombia. Eso es lo que nos dicen hechos, ¿cierto? ¿Y cuál sería la otra entidad contable pública que nos faltaría por marco normativo? Fernando, las empresas del Estado, recordemos que las empresas del Estado pueden ser las que cotizan en bolsa o no. Y las que cotizan en bolsa ya dijimos que aplicaban las mismas normas del grupo 1, es decir, las NIF plenas, NIF y NIC plenas. Y las del grupo 2, y las que no cotizan en bolsa van a aplicar el mismo marco normativo de las NIF para pymes, el grupo 2. El grupo 3 ya sabemos que van a aplicar una adopción de las NIC SP, normas internacionales de contabilidad del sector público, adaptadas para Colombia. ¿Y cuál nos queda faltando? ¿Cuál nos queda faltando? Daniel nos dice resolución 414, que es la resolución que implementa el marco normativo para las entidades, para las empresas que no cotizan en bolsa. Ah, no hay problema, Mónica. ¿Cuál entidad nos está faltando, muchachos? ¿Cuál nos está faltando? ¿Están conmigo? ¿Me escuchan? Bien, Adriana, las sociedades de economía mixta, recordemos algo, que esas entidades que son, esas sociedades que son de economía mixta, ya tienen un fin, son empresas, ¿cierto? Y se clasificarían o que cotizan o que no cotizan en bolsa. La mayoría de las entidades de economía mixta se adelantaron al proceso de implementación y dentro del mismo marco normativo se dice que estas empresas de economía mixta, es decir, que tienen capital público y capital privado, si ya hicieron su proceso de implementación de las normas, se les respeta y se les deja ese que están manejando. En la gran mayoría, todos hicieron la aplicación del grupo que les correspondía. ¿Cierto? Entonces, ubiquemos siempre. Recuerden que hay un entorno económico. ¿A qué se dedican las empresas de economía mixta? Entonces tenemos que mirar a qué hacen, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Ok, ahora,
Eso es lo que estoy esperando, Daniel. Miren el cuadro ahí. Ustedes lo tienen y tienen la respuesta. ¿Cuál está faltando? Entonces, si yo vengo y miro, ya sacamos el de las que cotizan. Muy bien, Hernando, las que quedan las de liquidación. Ya hicimos las que cotizan, las que no cotizan, las de entidades de gobierno. Entonces ya tenemos todas las que son el negocio en marcha. ¿Cuáles nos quedan faltando? Las entidades de liquidación. Y las entidades de liquidación necesitan también un marco normativo, ¿cierto? Porque hasta que la empresa no se da por terminada, tiene que hacer control de todos sus recursos y de todos sus pasivos. Entonces, ¿cómo lo hace? También necesita un marco normativo. ¿Será que le sirve el marco normativo para de las empresas, el grupo uno, grupo 2? ¿Será que le sirve? Exacto. Y entonces busquemos. Miren lo que les voy a decir. Acá de una vez les voy diciendo, les voy sumando. Ya voy a ir haciendo el registro de ustedes acá. Disculpen en un momento porque debo valorar la participación que ustedes tienen. No la puedo dejar pasar por encima. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde? Acá. Tengo que agradecerles por esa participación y que se están interesando en cada uno de los temas. De verdad que esto es un tema supremamente interesante para todos nosotros. Muy bien. Entonces, como nos están diciendo Diego, como nos dice Adriana, eh, las entidades en liquidación tienen un fin distinto, buscan un fin distinto. Entonces, recordemos que estas normas y ese régimen contable, como lo decía acá una presentación que estaba antes, acá. El régimen contabilidad pública es un medio de normalización y regulación, ¿cierto? Y esa normalización busca criterios homogéneos, transversales y comparables. ¿Pero para qué? Para preparar, presentar la información, ¿cierto? Para preparar y presentar la información. Entonces, ¿qué información debe presentar una empresa? Exactamente, entonces, ¿qué información debe presentar la empresa que está en liquidación? ¿Será que es la misma necesidad de presentar la información de una empresa, del grupo uno, del grupo 2 o de una entidad de gobierno que todavía está funcionando? ¿Qué dicen ustedes? No, Ricardo. Eh, Miren que hay muchos procesos administrativos o esos procesos, sí, llamémoslo económico-administrativos que llevan las empresas del sector público. Cuando una empresa entra en liquidación es porque ya hay un acto administrativo que obliga a que esa empresa se liquide. ¿Por qué? Porque no tiene viabilidad económica, ¿cierto? Entonces, Federico, ¿qué pasa con estas empresas si ya tienen la orden de liquidación? Ya tienen la resolución, ya se dijo, ya la autoridad competente dijo, no, esa empresa no va más. Esta empresa no va más. El Ministerio de Hacienda ya ve, no hay viabilidad, está totalmente agotado, no tiene un músculo financiero para cumplir sus necesidades. Puede seguir funcionando, claro sí, puede seguir funcionando, salvo solo si así lo dice la resolución. Lo que pasa es que muchas veces estas empresas tienen que seguir funcionando, así sea en liquidación, mientras que otra entidad desarrolla o ejecuta esas actividades que ella tiene. Incluso en las resoluciones, perdón, si existen algunos compromisos como contratos que haya
firmado esta empresa tendrá que terminarlos, ¿sí? Tendrá que terminarlos para poder responder a esos compromisos. Entonces, claro, va a existir un marco normativo que atienda las necesidades para preparar y presentar la información que se requiere para una entidad que está liquidándose. ¿Qué necesita una entidad? Una entidad necesita, una entidad necesita, eh, espera, Ricardo, una entidad necesita saber cuánto tienen activos que los debe vender, o sea, que los debe realizar para poder saber, para poder pagar sus activos, sus pasivos, perdón. Muy bien. People Contact no entró en liquidación, ¿cierto que no? Esto entró fue en una reestructuración, creo. Federico. Sí, Saludcop y Café Salud tienen una condición, Hernando, que eran privados, ¿cierto? Caprecon, muy bien. Caprecon. Y Caprecon funcionó hasta que terminó y se le hizo la cancelación de sus pasivos. No sé en qué momento o en qué estado estará esa liquidación de Caprecon, pero vemos muchas empresas de servicios públicos que se liquidan, se terminan, ¿cierto? Entonces ya tenemos los cuatro marcos normativos, ¿cierto? Todo atendiendo ¿qué? Porque nosotros vemos que esa normalización nos debe servir, es para poder controlar, administrar, tomar decisiones. Entonces necesitamos informaciones. eh, Tienen el marco normativo propio para las entidades en liquidación. Y así se llama. Ya lo vamos a ver acá, Daniel. Espérate, yo te apunto acá, Daniel. Miren, este se ve un poco pequeño. Ah, sí. Entonces, Ricardo, en reestructuración, ¿qué me permite a mí? Cuando una entidad entra en reestructuración, se pueden configurar actos administrativos al interior de esa organización que sin estar en reestructuración, si no estuviesen en reestructuración, no se podrían hacer. Como que la supresión de cargos, la creación de otros cargos, otras figuras administrativas, un cambio en la jerarquía de la organización, ¿sí? Todo esto hace que esa empresa pueda disminuir su carga prestacional. Recuerden que uno de los costos más altos que tienen las entidades del Estado son la nómina, ¿sí? Entonces, eso hace, ¿sí? Y cambios de funciones, que eso hace que las empresas, pues, puedan salir un poco más a flote. Eso es lo que, por ejemplo, mira lo que hicieron con People Contact y en estos momentos creo que ha funcionado porque los resultados que está dando al año 2019 son muy distintos a los que tenían el año 2017, porque incluso en el año 2017 estaba viéndose, se vislumbraba una liquidación, una terminación de People Contact. Por ejemplo, Coldeportes que pasó a ser ministerio, ¿sí? Sufren, pero por ejemplo con Coldeportes, pero fue un cambio, no tratando de salvar la empresa, salvando esa entidad, sino que cumpliendo o abarcando nuevos horizontes, dándole más cobertura a todo lo que es el deporte en Colombia, porque veíamos que era insuficiente lo que podía hacer Coldeportes y entonces ya toma el título de ministerio, es una entidad muchísimo más grande, ¿cierto? Y que va a poder tener muchos más recursos para poder funcionar. Ok, muchachos, entonces ya tenemos los cuatro marcos normativos. Entonces, ya tenemos que ese régimen de contabilidad pública del que estábamos hablando allá, que debe tener todos esos elementos necesarios para poder nosotros reconocer, medir, presentar la información y controlar, que están acá en este régimen de contabilidad pública, se compone de varios elementos. El primero es el referente teórico y metodológico de la regulación contable. Fue todo ese tema
sobre todo ese texto que discutimos en la semana pasada, que para mí es supremamente importante. Cuando yo conozco el origen de las situaciones o todo lo que origina, las causas de la implementación de la norma, me da más pie para poder entender lo que estamos haciendo. El marco normativo para las empresas que cotizan en bolsa, el marco normativo para las empresas que no cotizan en bolsa, el marco normativo para las empresas, para las entidades de gobierno, perdón, y el marco normativo para las entidades en liquidación, que así se llama, ¿sí? Así se llama, Daniel. Existen unos procesos transversales, recuerdan, hablábamos de eso. Cuando hablamos de transversal es que aplica para todos. Y dentro de esos está el proceso contable y los procesos contables, perdón, y el sistema el sistema documental contable, es decir, todo lo que es la parte archivística. Y la parte archivística en Colombia tomó mucha fuerza a partir del año 2010, más o menos, 2009, 2010, y comenzó como una obligación. A ver, antes de eso, estamos hablando del fortalecimiento tecnológico de las entidades del Estado, de todas. Y fue una política de Estado, que estaba dentro del plan de desarrollo, y decía que creo que era más tardar del año 2010, todas las empresas tenían que estar pensando ya en las TIC. O sea que estamos hablando que todos los procesos se tenían que sistematizar. Existían procesos en las entidades del Estado que eran manuales, entonces ya se exigió, no, qué pena, vamos a entrar en la modernización y vamos a tecnificar. Un ejemplo de esto fue los procesos asistenciales de los, de los hospitales. En un segundo leo una pregunta. Oh, muy bien. Esa pregunta que nos hace Hernando acerca de los párrafos enumerados. Recuerden que siempre que nosotros estamos hablando del marco normativo contable, siempre cuenta con una característica. Cuando nosotros vamos a citar un texto de la norma, vemos que cada párrafo tiene un número y ese número está dentro de un número de una norma, ¿sí? En el Estado también sucede lo mismo. El referente también tiene párrafos y cuenta cada uno de los párrafos y le da un número, que es mucho más fácil para citar en qué lugar de la norma en este caso del referente teórico y metodológico se encuentra esa definición o ese texto que estamos citando, ¿vale? Vuelvo entonces, y en el año 2010, en ese año 2009 y 2010, se da el boom de la gestión documental, porque también las entidades del Estado, por falta de recursos o por ineficiencia administrativa, no conservaban correctamente los archivos históricos, físicos. Y entonces nosotros veíamos unas cantidades y cantidades de documentos mal archivados, sin cumplir las condiciones sanitarias ni las condiciones de seguridad. Veíamos y escuchábamos noticias y eso se veía. Por ejemplo, en la costa atlántica nosotros decíamos, no, es que en la costa atlántica es la sequía, pero comenzaron estos cambios climáticos y veíamos cómo municipios se inundaban. ¿Y qué pasaba entonces con todos sus documentos? Se deterioraban, se dañaban y eran pérdidas. La pérdida de la historia del archivo es grandísimo para una institución. Entonces comienza también todo un proceso de normalización de la gestión documental en el sector público. Y tiene mucho peso, tanto así que ha sido un nicho de negocio para muchas entidades que se han lucrado acerca de esto porque es un proceso serio, es un proceso profesional que se debe realizar de mucho conocimiento, ¿sí? Que se existen unas normas que se cumplan, que se esté mirando, porque incluso la Contraloría también hace hallazgos del manejo del archivo. Y si encuentran faltas graves, pues se abren procesos disciplinarios y todo para los empleados que no están conservando su archivo. ¿Sí? Y se dice transversal porque es para todos los procesos. Yo les decía, presupuesto, contratación, planeación, contabilidad, ¿sí? Tesorería, todas las entidades. Miren lo que cuenta Hernando
en la alcaldía de Anserma. Contrataron varias empresas para organizar el archivo y costó mucho dinero. Es que es costoso porque eh, cuando está bien montado, he tenido la oportunidad de participar en esta implementación de estos sistemas. Cuando se está bien montado y cuando está bien diseñado, es mucho más sencillo. Pero yo digo mucho más sencillo, pero es un proceso que puede durar hasta más de 6 meses, ¿cierto? Entonces, son, sí, son onerosos porque se necesita mucho material, porque se necesita mucho recurso humano, se necesita tiempo, se necesita lugar, se necesita adecuar los lugares donde se va a archivar. Ah, mire, Carlos nos cuenta que ya hicieron un contrato directo y funcionó mucho mejor, sí, cierto, porque pues lastimosamente vemos que se presentan muchos inconvenientes en la contratación. Eso sí, pues nadie lo desconoce, ¿cierto? Ok, entonces estos procesos son transversales, pero siempre existen. Mire que el régimen de contabilidad pública lo establece. Entonces nosotros vamos a mirar a nosotros, por ejemplo, en qué nos toca. Y entonces a nosotros nos van a decir, ah, bueno, usted en contabilidad, señor contador, recuerde que usted debe hacer la conservación, usted debe tener la conservación de sus libros contables, de sus libros de contabilidad. Y dentro de sus libros de contabilidad no solo están los estados de la situación financiera y todos los demás, sino también tiene que cuidar el libro mayor y balances y el caja diario. Ah, bueno, ¿y qué más tiene que hacer? Los ajustes contables de todas las transacciones usted tiene que conservarlos. Y usted debe conservarlos de acuerdo a las normas que están establecidas bajo para la gestión documental, ¿sí? Y se establecen unas planillas, ay, se me olvida el nombre, unas hojas de ruta llamadas así, para poder hacer ese archivo y conservarlo. En el presupuesto, las ejecuciones presupuestales, los movimientos presupuestales, adiciones, traslados, anulaciones, eh, todo esto lo se debe conservar, ¿cierto? En contratación, mucho más, todo lo que tiene que ver con el proceso contractual y las solicitudes y todos los documentos que van a ser parte de los, o que son folios que hacen parte del cuerpo del contrato, de la orden contractual, de todos los documentos que se presentan. Si es un contrato que viene basado en una licitación, también, porque deben estar todos los documentos que se presentaron en la licitación. Carlos Alberto lo dice, estudios de conveniencia, sí, o hay también estudios de mercado, que en los estudios de mercado también me pueden decir a mí que me pueden justificar una contratación directa, ¿cierto? Sí, claro, Adriana, con mucho gusto, yo les voy a explicar. En el momento en que llegue a la quinta semana les voy a dar la explicación. Muy bien, eso es lo que es el sistema de regulación de procesos contables, ¿sí? Y de gestión documental. Recuerden, son transversales. Esos procedimientos transversales están. ¿Cómo debo transferir la información? ¿Cómo la debo comunicar? ¿Cómo se deben comunicar presupuesto y contabilidad? Por ejemplo, las conciliaciones dentro de las ejecuciones de ingresos y los ingresos registrados en contabilidad. Son procesos transversales que independiente en el grupo que yo me encuentre, sea de cotice en bolsa, no cotice, sea una entidad de gobierno, debo conservarlos. ¿Listo? Los recaudos de caja, el manejo de caja, ¿cierto? Muy bien. Daniel, claro, el taller que tienen por presentar, pues que es muy sencillo, es una consulta de todo esto que están viendo acá. Si ustedes juiciosamente siguen participando y han dado lectura a todos los documentos, lo sacan de una. Es una consulta. Para el día de hoy es una consulta. Muy bien. Dentro de estos elementos, ahorita Daniel hablamos de eso en los últimos 15 minutos, no se preocupen. Quiero que no se me distraigan y podamos seguirnos compenetrando porque de aquí vamos a salir para todo. ¿Vale? Vamos a mirar entonces, ya habíamos visto que bajo la necesidad que nos establecía la ley 1314 del año 2009 que nos decía, ojo, si existen empresas que están en el sector público y en el sector privado, pero que se dedican a lo mismo o están en el mismo sector, deberán contemplar las mismas normas para poder tener
juicios de comparabilidad, ¿sí? Y tenían toda la razón. Entonces vemos cómo las empresas que cotizan en bolsa o administran y captan recursos del público van a aplicar NIF plenas. ¿Por qué? Porque son homogéneas o son parecidas, perdón, a las empresas que cotizan o captan dinero del público. Un momento, por favor. Bueno, entonces, retomo. Entonces, como vemos que se requiere esa comparabilidad, pues vemos que esas empresas se parecen y se identifican. Si estuviesen en el sector privado, es decir, si su capital fuese privado, deberían estar aplicando NIF plenas. Entonces, eso es lo que hizo el Estado. ¿Qué hizo la Contaduría General de la Nación? Ah, bueno, recordemos otra cosa. La misma ley 1314 nos dice que hay entidades reguladoras y establece esas entidades reguladoras. Para el sector privado, bajo el Ministerio de Comercio, de Industria y Comercio, aparece la figura del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que se encarga de emitir, elaborar las normas, ¿cierto? Hacer un proyecto de norma que será presentado al Congreso y el Congreso lo volverá ley, ¿cierto? Lo vuelve norma. Él es el que la aprueba, pero en el sector público y a través del artículo 354 de la Constitución Nacional, recuerden que aparece la figura del Contador General de la Nación, ¿cierto? La Contaduría General de la Nación, y dice el contador, y recuerden las funciones que vimos en la primera sesión. Una de ellas es generar, ¿cierto? Generar el marco normativo que se va a aplicar para las entidades del sector público. Entonces, para nuestro sector público, nosotros atendemos las normas, no las establece el Congreso, sino que las establece la Contaduría General de la Nación. Miren una cosa, aunque la ley 1314 es de obligatorio cumplimiento y para cualquier tipo de sector, los decretos que se aplican, perdón, todo el marco normativo que se aplica para el sector privado está bajo decretos y esos decretos son aprobados y son elaborados por el Congreso de la República. Mientras que para el sector público se aparecen es a través de resoluciones, resoluciones elaboradas por la Contaduría General de la Nación. ¿Sí? Acá ya hay una característica. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Copiaron y pegaron en una resolución las leyes plenas? No, eso no fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Lo primero que nos dijeron fue, bueno, permítanme un momento, permítanme un momento. Miremos acá cuáles son las empresas que pertenecen a este grupo, llamémoslo el grupo 1 del sector público. Son empresas que sean emisoras de valores o que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. O empresas que hacen parte de un grupo económico cuya matriz sea emisora de valores y ésta tenga sus valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. Sean sociedades fiduciarias, tengan negocios fiduciarios o fideicomitentes, sean establecimientos bancarios o entidades aseguradoras, sean fondos de garantías o entidades financieras con regímenes especiales, sean o no emisores de valores. Ojo con esto. Y el Banco de la República. Claramente ahí están definidos cuáles son las empresas, cuáles son esas entidades contables públicas que van a aplicar el grupo 1, es decir, que van a aplicar NIF plenas. ¿Sí? Que acá hay
para que ustedes tengan en cuenta para el trabajo, donde que bajo ese mismo cometido, el Estado saca un listado de las entidades que van a pertenecer a ese grupo. El Estado saca un listado para sacar este grupo. La resolución 533, no señor, no es la resolución 533. ¿Que van a perder qué? Adriana, no le comprendo. No, disculpe, no, perder no. Yo no. Que el Estado, lo último que dije, Adriana, es que el Estado, vale, el Estado genera un listado de las entidades que van a pertenecer a este grupo. ¿Listo? Genera ese listado y dice, estas son las entidades que pertenecen al grupo 1. Llamémoslo grupo 1. Nosotros acá no podemos llamar grupo 1, pero son las empresas que cotizan en bolsa y administran o captan recursos del público. Punto. ¿Cierto? Estas son estas empresas. ¿Qué van a aplicar ellas? NIF 1. ¿Sí? Estas empresas tienen un marco normativo. Y ese marco normativo nos dice, mire, como en el sector privado, muchachos, ¿de qué se compone nuestro marco normativo en el sector privado? Quiero que me colaboren acá, por favor. Quien quiera tomar la vocería con el micrófono, bien pues lo hacen. Porque ya estamos hablando de temas que ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar. Todos han trabajado el marco conceptual, todos han trabajado los objetivos de la información financiera, ¿sí? Entonces ustedes ya saben cómo está compuesto el marco normativo en el sector privado. Entonces eso es lo que yo quiero. ¿Cómo sería entonces ese marco normativo para las empresas que cotizan en bolsa? Miren lo que les digo yo. Acá en esta presentación está, ¿qué diferencias tienen contra el sector privado? ¿Qué diferencias tienen contra el sector privado? Ustedes que están viendo ahí, díganme en qué diferencias ven. Muy bien, Adriana, excelente esa apreciación. Eso es lo que yo necesito, que nosotros debemos ser muy críticos en el momento que estemos dándole. Y la doctrina contable, qué bien. Ahora, tres diferencias grandísimas que se den. Otro, entidades que pertenecen a este grupo, lo que hablábamos ahorita, el listado. En el sector privado hay un listado de las empresas que deben pertenecer al grupo 1. No, cierto que no. No existe. Entonces vámonos por el primero, Catálogo General de Cuentas. Daniel, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, Daniel. ¿Me escucha? Sí, muy bien, fuerte y claro. Ah, bueno, profe, no, sí, lo que usted hablaba, que el tema del sector privado, pues las empresas que cotizan en bolsa o recaudan fondos del público, pues no están catalogados en un listado, simplemente ellos tienen unos criterios por los cuales se rigen para pertenecer a ese grupo 1. Ya, si no tienen esos criterios, pues entrarían a mirar si entran al grupo 2, que en su gran mayoría pues son las empresas pequeñas y medianas, o ya el grupo 3, que ese era otro de las características que usted estaba explicando aquí. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Exactamente. Y recordemos, muchas gracias, Daniel. Y recordemos otra cosa también, compañeros. En este grupo 1 vemos que dice Catálogo General de Cuentas. ¿Qué pasa en el sector privado? Y en el sector privado siempre ha existido una neblina, digámoslo así, que no nos deja observar correctamente, más bien claramente, lo que ha sucedido con el Plan Único de Cuentas del sector privado.
El sector privado, en el marco normativo anterior, bajo el decreto 2649 del 93, veíamos nosotros que también tenía el decreto 2650, por el medio del cual se había modificado el plan general, el plan único de cuentas, el PUC, perdón. ¿Y qué pasaba con ese PUC? Que era un código, una clasificación, perdón, una taxonomía o clasificación de las cuentas contables que se manejaban en el sector privado, ¿cierto? Y que tenía unas subclasificaciones de acuerdo al sector que se tenía, en el hotelero, en el hospitalario, en el comercial, ¿cierto? Pero en el catálogo, pero ahora bajo el nuevo marco normativo y bajo toda esta generación de reglas, se dice, se ha derogado el plan único de cuentas, han dejado de trabajar con el plan de cuentas. Recordemos que la función que cumple el plan de cuentas y que ha nacido como uno de los principios que puede tildar la contabilidad como ciencia, porque es un principio donde dice que la taxonomía, nosotros manejamos la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Clasificar. Y esa taxonomía se conserva en contabilidad. Nosotros, ¿qué clasificamos? Lo primero que clasificamos en un plan de cuentas son los hechos económicos, que pertenezcan a un elemento de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, etcétera. Y luego, que dentro de esos elementos tienen otra subclasificación, ¿de acuerdo a qué? Si vamos al activo, vemos que puede ser de acuerdo a su liquidez, de acuerdo a la liquidez. Entonces hablamos de activos corrientes y no corrientes. Y dentro de esta otra tenemos otra clasificación. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los más corrientes y cuáles son los menos corrientes? Por ejemplo, el disponible, las inversiones, las cuentas por cobrar, los inventarios, ¿cierto? Entonces vamos viendo que si se tiene un principio fundamental que era la clasificación de los hechos económicos, pero eso va en detrimento de lo que es las normas internacionales de información financiera, es decir, de la presentación de la información. Y estoy totalmente de acuerdo que la presentación de la información no requiere cuentas contables, no requiere cuentas, que requiere hechos económicos que están organizados para presentar la información. Efectivos equivalente al efectivo, instrumentos financieros, ¿sí? Son cosas que nos permiten a nosotros darle más utilidad y más presentación, más organización a la información que estamos presentando para que puedan tomar decisiones. ¿Quiénes? Los inversores, los proveedores, el Estado, ¿cierto? Que son usuarios de la información financiera. Entonces vemos que en el sector privado ya no está y es que no lo manejamos. ¿Se sigue manejando? Sí, claro, porque la base fundamental o la estructura fundamental que tiene todo sistema de información contable y financiero, ¿qué es? Los planes de cuentas. Todo sistema de información contable, por detrás de todos los conceptos o de todo lo que hacemos, maneja y se maneja a base de cuentas contables. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo en una comercializadora y estoy vendiendo comprando el inventario, la persona que está registrando la información no registra cuentas contables, registra es qué, artículos, y va ingresando la factura y cada artículo está asociado a un grupo de inventario, ese grupo de inventario está asociado a una cuenta contable y va a ir a afectarla, ¿sí? Pero siempre vamos a seguir manejando esa estructura porque la cuenta pertenece a un elemento de los estados financieros que es lo más importante, ¿cierto? Y eso nos permite a nosotros hacer como, digamos, no es el término, pero lo tomaría como una interfaz, ¿sí? Una relación, un paso de la contabilidad o ese sistema contable de la realidad económica a la presentación de estados financieros. Pero eso es lo que hacemos, ¿cierto? Pero en el sector público sí existe y hay una resolución para cada grupo que establece un plan de cuentas. Entonces manejamos 3, 4 planes de cuentas para las entidades que cotizan en bolsa, para las que no cotizan en bolsa, para las entidades de gobierno y para las entidades en liquidación. Para cada uno de estos marcos normativos vamos a encontrar esto. Recuerda, Carlos, que las cooperativas están en el sector privado y antes, bajo ese decreto 2650, también tenían un plan único de cuentas que era propio ¿para quién? Para las cooperativas. Los fondos de empleados utilizaban también ese plan de cuentas de las cooperativas. ¿Lo siguen utilizando? Claro. Si ustedes van y miran, ustedes están asociados a una cooperativa
están afiliados a una cooperativa, ustedes van y pueden hacer exactamente, pueden ir a mirar y ellos siguen trabajando. Usted le puede decir a la persona que les da el soporte en el sistema de información, siguen manejando. Toda la parametrización del sistema de información sigue trabajando con las cuentas contables. No es requerido, no es requerido, pero funcional sí es. En el sector público no. En el sector público nos dicen, cuidado muchachos, ustedes tienen planes de cuentas y esos catálogos generales de cuentas se deben seguir manejando. Es de forzosa ¿cómo es? De forzosa observancia, es decir, que nosotros siempre lo tenemos que cumplir. Es más, en los procedimientos contables y en esa doctrina contable, muchas veces en esos procedimientos nos dicen cuáles son las cuentas que debemos utilizar para cierto tipo de hecho económico. ¿Sí? Por ejemplo, para el sector de las regalías. Todo ese proceso de las regalías siempre nos dice cómo es el procedimiento que nosotros debemos conservar cuando estamos haciendo el reconocimiento de las regalías y a qué cuentas contables se deben llevar. ¿Sí? Y esa doctrina contable pública es otra diferencia grandísima que tenemos con el sector privado. En el sector privado, cuando nosotros nos aplicamos, vamos a decir, estoy en el grupo 1, empresas que cotizan en bolsa. Y esas empresas que cotizan en bolsa aplican el grupo 1, las NIF plenas. Pero recuerden que las NIF plenas no solo son NIF, estamos hablando de 16 normas internacionales de información financiera, pero también aplican las 41 normas internacionales de contabilidad. Y si de pronto, escuchen esto, si de pronto algún hecho económico que necesitan reconocer no está contemplado ni en las NIF, ni en las NIC, ni en las interpretaciones de las normas internacionales de información financiera y de contabilidad, la CINIF y la CINIC, a dónde van ellos? ¿A dónde van ellos? Miren, ¿a dónde irían ellos? Deben ir a hacer una estimación contable que esté de acuerdo a los estándares de la información. Eso se los permite, miren, si en el marco normativo no está, pueden acudir a las interpretaciones y si no están, ustedes deben hacer la estimación más parecida que cumpla con las características de fiabilidad y de fiabilidad, es decir, que sean fiables los hechos económicos, ¿cierto? Y de relevancia. Muy bien, pero en el Estado colombiano, ¿quién imparte las normas? La Contaduría General de la Nación. Si dentro de su manual de políticas y dentro de su marco normativo contable no se encuentran, escuchen bien, no se encuentra eh, la forma de registrar o de reconocer ese hecho económico, ¿quién tiene que dar la solución? Es la Contaduría General de la Nación a través de doctrinas y de conceptos. O sea que nosotros debemos elevar la consulta a la contaduría y la contaduría es la que interpreta y nos da esa doctrina. Nosotros no podemos interpretar en el sector público. Quien maneja toda la doctrina del sector, de doctrina contable en el sector público, es la Contaduría General de la Nación. De ahí no nos podemos salir. ¿Vale? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Muy bien. Voy a hacer una pausa. Pausamos 3 minutos para continuar. ¿Ok? ¿Sí me escucharon?
Listos, muchachos. Vamos a continuar entonces. Esa pausa activa nos reactiva para poder seguir colocando cuidado. Entonces, miren muchachos, ya sabemos cuáles son las diferencias grandes que se tienen entre el sector público y sector privado. Aunque estén aplicando el mismo sector público, siempre se nos obliga al manejo del catálogo de cuentas. La doctrina contable, es decir, los conceptos que no se encuentran en la norma, los imparte la Contaduría General de la Nación. Y es la misma Contaduría de la General de la Nación, perdón, la Contaduría General de la Nación, quien señala qué entidades pertenecen a cada grupo, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Me escuchan? Muy bien. Ahora, Daniel, cuénteme. Sí, señor, lo escuchamos. Profe, ¿cómo está? Yo tengo una duda. Sí, señor. Es que me gustaría saber en el régimen público, pues cuáles son las dos resoluciones que rigen. Pues una de las entidades que cotizan en bolsa y que reúnen recursos del público, y cuál es la otra de las demás empresas que no cotizan en bolsa. Pues tenía yo entendido que era esa 553 para las que cotizan y la 414 para las que no cotizan. ¿Si es así o estoy equivocado? Daniel, quisiera contarle cuáles son, pero ¿sabe por qué no le puedo contestar? Sí. Daniel, ¿sabe por qué no le puedo contestar? Sí, profe, cuénteme. Las preguntas están en el taller. Ah, bueno, listo. Esa respuesta, no, pero no hay problema. Pero esas respuestas, ¿dónde las vamos a hallar? En la página de la contaduría. Y en la página están, así como yo les estoy dando, yo les estoy segregando, pero requiero que ustedes vayan y los busquen, ¿cierto? Y hagan ese seguimiento a las resoluciones que han. Porque recuerden que si hay una origen, sí, la 414 para un sector, sí, pero de ahí para allá han tenido varias modificaciones, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes coloquen. ¿Cuáles son las resoluciones que están por cada uno de estos marcos normativos? ¿Vale? Por eso les decía, el taller para esta semana es listo, perfecto, listo. Y nada más, de ir a identificar cuáles son esas resoluciones y otras actividades más, pero son sencillas. ¿Vale, Daniel? Listo, profe, entendido. Sí, señor. Vale. Muchas gracias, Daniel. Listo, profe, muchas gracias, listo. Vamos entonces a mirar lo que pasa en el segundo grupo, las que no cotizan. Y entonces acá dicen, es un desarrollo propio de la Contaduría General de la Nación. Pero si ustedes van y miran ese desarrollo propio, lo que nos dice es que nosotros tenemos que ir a mirar, y en un principio decía, vamos a conservar lo que esté establecido en el decreto 3022 del año 2013. Y si nosotros vamos a mirar qué está en ese decreto, perdón, el del año 2012, y qué está en ese decreto, pues nosotros vamos a mirar qué son las NIF para pymes. Lo que pasa que es que nosotros acá también ya empezamos a mirar que hay unas circunstancias o unas características que son propias del Estado colombiano. Algunas transacciones que son propias del Estado colombiano, que aunque se estén dando en una entidad que sea empresa, que ejecuta actos de comercio, también tiene que cumplir con las particularidades del sector privado, el sector público, ¿vale? Pero van a aplicar ese desarrollo propio, CGN, es como una adaptación de la NIF para pymes. ¿Siempre van a conservar la NIF para pymes? Sí, pero van a tener otras condiciones también a su alrededor.
Miren esto. Nosotros dentro de este marco conceptual, de este marco normativo, también vamos a tener un marco conceptual que se tenía también en el grupo uno, que se tenía en el sector privado. Vamos a tener normas para reconocer, medir, revelar y presentar la información de los hechos económicos. Vamos a tener procedimientos contables establecidos por la Contaduría General de la Nación. Vamos a tener unas guías que se elaboran la Contaduría para aplicar. Vamos a tener doctrina, conceptos propios de la Contaduría General de la Nación, y este grupo también va a tener un catálogo general de cuentas, ¿cierto? Entonces vamos viendo, ya vamos analizando cada uno de los elementos que tienen estos grupos. Miren que es muy parecido al sector privado, pero se le añaden otras cosas más, ¿cierto? ¿Qué se le añade más? El control, la uniformidad de la información de todas las entidades, ¿sí? En este grupo también existe un listado de empresas que están inscritas en este segundo grupo y que deben aplicar sí o sí ese grupo, este marco normativo. Las entidades de gobierno, que también dicen que es un desarrollo propio de la Contaduría General de la Nación, vemos que es una adaptación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Y esas normas internacionales de contabilidad del sector público son establecidas, así como están las NIC para las plenas, ¿cierto? Para el grupo uno, nosotros las ESES. ¿Cuáles son las ESES, Carlos? Muy bien, entidades sociales del Estado, ¿cierto? Empresas sociales del Estado, perdón. Esas empresas sociales del Estado pertenecen ¿a quién? A ese segundo grupo. Muy bien, Carlos. En estas entidades de gobierno, recuerden, entidades que no están ejecutando actos de comercio, sino que están cumpliendo funciones estatales. Tienen ese desarrollo propio de la Contaduría General de la Nación, que están basados sobre las normas internacionales de contabilidad del sector público. No son todas, no, pero sí en su mayoría. Y las otras que por eso dicen un desarrollo propio, porque han sido organizadas o armonizadas con la realidad económica del país, ¿sí? Porque son cosas que sí deben estar de acuerdo a la realidad económica que vive Colombia, ¿sí? ¿Qué sectores abarca? Porque nosotros también sabemos que acá nosotros tenemos ministerios, que tenemos departamentos, que acá no tenemos federaciones, sino tenemos, bueno, tenemos estados, tenemos departamentos, tenemos municipios, tenemos corregimientos, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde tiene que ser y cómo se deben organizar estas entidades de gobierno? Y este marco normativo para las entidades de gobierno tiene también su marco de conceptos, tiene normas para reconocer hechos económicos, para el reconocimiento, para la medición, para la presentación y la revelación de la información. Tienen procedimientos, tienen guías, doctrinas en cada uno de los grupos, todos los grupos independientes, entonces estamos hablando de todas las entidades contables públicas, deben obedecer los conceptos y doctrinas establecidos por la Contaduría General de la Nación. Y también tienen un catálogo de cuentas, ¿cierto? Propio para las entidades de gobierno, distinto a cuál, al de las que no cotizan y las que cotizan en bolsa. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Muy bien. Y estas entidades en liquidación, otro desarrollo propio de la Contaduría General de la Nación, ojo, pero acá se basa tanto en las NIC SP como también de lo que pasa en el sector privado. Recordemos que en el sector privado también contamos con cuatro grupos. Grupo 1, grupo 2, pymes, grupo 3, que es las micro, que son la contabilidad simplificada, y el 4, para las entidades que no cumplen con el principio del negocio en marcha. Es decir, que no van a continuar, que también se van a liquidar, que se van a cerrar. Lo que pasa es que nosotros ese proceso de liquidación, lo llamamos, o en proceso de liquidación, se lo tenemos como un apellido, pero para las entidades del sector público, no para las entidades del sector privado. En las entidades del sector privado, si las llamamos pues que están ya, no, ni siquiera las llamamos, les decimos que ya están en proceso de cierre, ¿cierto? De cancelación, y no tienen pues como ese mismo proceso que tiene la entidad de liquidación, que sí debe estar por un acto administrativo. Estas entidades en liquidación
Manejan un marco conceptual que es parecido, ¿ustedes qué creen? ¿Es parecido o no a los otros tres grupos? ¿Sí será parecido o no? Es diferente, sí. Muy bien, yo también estaría de acuerdo con Carlos, pero acá tendremos que hacer una observación, ¿cierto? Que me gustaría verlo con ustedes. Y a eso me voy a dedicar en estos momentos. Vamos a sacar unas, lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. Ah, bueno, también tienen un catálogo general de cuentas. ¿Y qué tenemos nosotros acá? Podemos mirar, podemos analizar también que la presentación de la información, la necesidad o la utilidad de la información en estas empresas, en estas entidades, es diferente a las que tenemos en las que cotizan, a las empresas que cotizan y no cotizan y a las entidades de gobierno. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las decisiones que se van a tomar en una entidad de liquidación? ¿Cuáles son las decisiones que se pueden tomar en una entidad de liquidación, por ejemplo? ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué decisión debe tomar un liquidador? Y recordemos que quien ya incluso cambia tanto que son nombrados, otras personas son nombrados liquidadores que son los que van a encargarse de administrarla, ¿cierto? Muy bien, Carlos. Mirar cómo puedo hacer la realización de mis activos para poder cumplir con todos los pasivos o todas las obligaciones que tienen y ordenar los pagos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ya las decisiones que voy a tomar son basadas en mi información financiera. Entonces mi información financiera debe estar acorde o debe ser útil para poder tomar esas decisiones. Entonces tendrán la misma misión o tendrán el mismo objetivo que los estados financieros en las otras entidades. ¿Cierto que no? Claro que no. Y vamos a ver cómo definiciones de los elementos cambian en estos grupos, ¿sí? Dentro de ese mismo marco conceptual. Déjame un segundo, yo les coloco. Una vez ustedes presenten el taller, les comparto esta presentación. ¿Por qué no se las comparto de una? Porque la presentación tiene los links a la página de la contaduría a cada uno de los sectores donde está la información, ¿cierto? Entonces prácticamente les estaría haciendo el taller consulta y no, pues la idea no es esa. Muy bien, voy a compartirles otro documento que les tenía para el día de hoy. Es algo muy somero que es a manera de repaso. Y de ahí me voy a basar para dar unas diferencias grandes que tenemos nosotros con los marcos normativos del sector público. Ya sabemos pues que el último marco normativo contable que se establece para las empresas del Grupo 1 y Grupo 2 está bajo el decreto 2483 del año 2018. Perdón ahí que me quedó trocado, del año 2018, ¿cierto? Ese marco conceptual, ¿qué es? ¿Qué es el marco conceptual? Es el conjunto de conceptos y definiciones propias que vamos a requerir y donde están todas las reglas de juego a seguir y donde se conservan los objetivos, las características que debe tener la información, ¿cierto? Que debe conservar para poder generar información útil. ¿Cuál es el objetivo general de la información financiera? Es uno solo. Generar información sobre la utilidad que sea útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre suministro de recursos a la entidad. Acá nosotros estamos diciendo, miren, yo quiero saber si esa empresa es rentable o no, si para invertir, para prestar, para dar crédito, ¿cierto? Miren que sigue siendo el mismo objetivo de información financiera para el grupo 1 y grupo 2 del sector público, es decir, para las empresas que cotizan y no cotizan en bolsa, para esas empresas, no para las entidades de gobierno. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a mirar ese marco conceptual de las empresas, de las entidades de gobierno, por ejemplo, de las entidades de gobierno, ¿cuáles serán esos usuarios de la información financiera? ¿Serán inversores? ¿Serán prestamistas?
¿Quiénes serán? Pues prestamistas sí, pero ¿serán inversores? No. ¿Quiénes serán usuarios de nuestra información de las entidades de gobierno? Los ciudadanos, ¿cierto? Los ciudadanos podemos ser usuarios de esa información financiera. ¿Quién más? Todas las entidades encargadas de la planeación. ¿Necesitan la información? Claro. Las entidades de control, Contraloría, ¿cierto? Planeación, la contaduría. Y por ejemplo, si ustedes están a nivel municipal, el consejo puede decir, venga, es que necesito que me rindan cuentas de qué es lo que está sucediendo con esa entidad, por qué no funciona. Sí, pero recuerden que en el Estado, cuando no estamos hablando de empresas de economía mixta, no estamos hablando de accionistas. ¿Quiénes son los dueños del letrero, por así decirlo? El Estado. Y el Estado nos representa a todos nosotros. Esas entidades de gobierno nos pertenecen, ¿cierto? ¿Con qué funcionan? Con el dinero de los impuestos, de las regalías, etcétera. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo que aparece de la información financiera? Permítame, yo se los leo. Dice que ese objetivo tiene tres características. Los objetivos de la información financiera para las entidades de gobierno, miren lo importante acá, para las entidades de gobierno buscan que la información sea útil. Entonces miren que acá, si vamos a rayar y vamos a colocar acá, dice que la información sea útil. Ah, bueno, muy bien, que la información sea útil. Perfecto. Pero, ¿cuáles son los objetivos que va a marcar? ¿Tomar decisiones para el suministro o sobre la utilidad? No. Ya la vamos a tomar, es acerca de qué? Rendición de cuentas, toma de decisiones y control. ¿A quién le rendimos cuentas? A la Contaduría General de la Nación. Por ejemplo, ¿cierto? A la Contaduría General de la Nación. Tomar decisiones, claro, distribución del presupuesto, consecución de recursos, ¿sí? Eso es lo que hace un gestor, eso es lo que hace un administrador también en el sector público, así tal cual como lo hace en el sector privado, en el sector público lo hace, sino que en las entidades de gobierno no se busca generar ingresos por ventas, porque no se hace, pero sí debe gestionar, ¿cierto? Y para poder gestionar necesita información oportuna para poder tomar decisiones. ¿Y cuál es el tercero? El control. ¿Quiénes son? Entonces tenemos unos organismos encargados del control. ¿Quién controla? ¿Quién nos hace a nosotros ese seguimiento? ¿Quién revisa que nuestras entidades se estén cumpliendo a cabalidad con el marco normativo contable? La Contraloría General de la Nación, muy bien, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo, generar información útil ¿para qué? Para la rendición de cuentas, para la toma de decisiones y para el control. Ese es el objetivo de la información financiera en las entidades de gobierno. ¿Cambia o no cambia? ¿Cierto que cambia? Claro que cambia. Muy bien, ¿cierto? Y ese mismo objetivo se plantea en el marco conceptual de las entidades de gobierno, y así lo dice. Si ustedes quieren, también lo pueden consultar. En el párrafo 6 comienza a contarnos cosas. Bueno, partamos desde el párrafo 2. ¿Qué es una entidad en liquidación? Entonces dice, se caracteriza porque ya existe un acto que dice se va a acabar. Ya no va a seguir, ¿cierto? No se piensa que la empresa va a seguir, que esa entidad va a seguir. Que va a cambiar de administrador, que nos designan por
nos designan un liquidador y ese liquidador se va a encargar de administrar y que su administración se va a basar no en la gestión como en las entidades de gobierno, sino en la liquidación. El objetivo fundamental que tiene un liquidador es liquidar la empresa, ¿cierto? Es liquidar esa entidad. Ahora, ya vienen otros usuarios de la información financiera. Entonces dice, ¿quién es más importante? Si a usted le dice, si usted prestó o hizo un contrato de prestación de servicios con una entidad de estas y le deben 100 millones de pesos, usted ya se preocupa cuando esta empresa entra en liquidación y dice, ay Dios, se comenzó a enredar la situación para el pago de esta obligación. ¿Será que es probable que me paguen? Y ellos van a entrar a hacer una serie van a establecer una escala de prioridades para el pago de las obligaciones, partiendo desde el Estado y de ahí para allá. Exacto, Hernando, ya sabríamos pues que si alcanzan los recursos se paga todo, puede ser una proporcionalidad, pero siempre empezando con los recursos, las obligaciones contra el Estado, ¿cierto? Siguen el personal y después los proveedores. Es más o menos el orden que se tiene para esas liquidaciones. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esa información? El mismo. ¿Qué necesitamos? Ojo, rendir cuentas, porque una entidad en liquidación debe rendir cuentas. ¿Sí? Debe rendir cuentas. Debe tomar decisiones, ¿cierto? ¿Cómo va a hacer para para vender todos sus activos para poder cumplir con esas obligaciones? Como segundo. Y tercero, el control. La Contraloría también ejerce un control exhaustivo sobre estas entidades que están en liquidación para evitar que se preste a males entendidos. Es decir, que no se vaya a extraviar por ahí recursos en ese proceso de liquidación. ¿Vale? Entonces miremos pues que como los dos primeros grupos sí conservan ese objetivo de la información financiera, generar información útil, porque se está mirando como una unidad de negocio, recuerde, siguen siendo empresas, mientras que las entidades de gobierno y las entidades de liquidación no. Entonces esa es otra gran diferencia que nosotros tenemos. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos dentro del marco conceptual se habla de las características de la información financiera y estas características siempre se deben conservar en cualquiera de los 4 marcos normativos. ¿Cuáles son las características fundamentales de la información financiera? La relevancia y la representación fiel, es decir, que la información sea relevante, que pueda influir en la decisión que pueda influir en la toma de decisiones de las personas, que tenga un valor predictivo y un valor confirmatorio, es decir, que yo pueda proyectar las cifras y las pueda confirmar. Eso es que sea relevante, ¿cierto? Que pueda influir en la toma de las decisiones. Y segundo, que represente fielmente los hechos económicos. Y recordemos que para que represente fielmente los hechos económicos debe ser completa, debe ser neutral y debe ser libre de error. Cuando nosotros decimos completa es que no puede ser sesgada, debe representar el hecho económico completo, neutral, que no puede ser amañada de acuerdo a las necesidades de la administración o de cualquier otro tipo de persona o personas, y libre de error, quiere decir que no debe existir, no quiere decir que nosotros no nos equivoquemos, recuerden, nosotros como seres humanos nos equivocamos, pero cuando se habla de ese libre de error, se dice que no exista fraude, ¿cierto? Que no exista fraude, es decir, que no exista el dolo en la equivocación, ¿sí? No exista el dolo en esa equivocación. Esas son las características fundamentales de la información financiera y se debe conservar en los 4 grupos, en todo el marco de concepto de todos los marcos normativos, tanto del privado como del sector público, existen esas 2 características fundamentales en la información financiera. Todos los estados financieros deben ser relevantes y deben ser relevantes y deben representar finalmente los hechos económicos. Si no, no sirven. Esas características nunca son negociables, siempre se deben conservar. Y también existen las características cualitativas de mejora, como cuáles. Está la oportunidad, la comparabilidad, siempre se van a seguir comparando los estados financieros, la verificabilidad, ¿sí? Ahí siempre van a estar y siempre van a existir todas esas características fundamentales que no nos pueden faltar, la comprensibilidad, que
¿Qué es la comprensibilidad? Que nosotros debemos ser estados financieros comprensibles. Mucho ojo, siempre que hago énfasis en el manual de políticas, las notas a los estados financieros deben ser completas y de acuerdo a lo que nos establece el marco normativo, contando la realidad, sin endulzarla, no como es, clara. ¿Sí? Entonces, siempre se deben conservar. También en el sector público aparecen los principios de contabilidad, como cuáles, como el devengo. Recuerden que nosotros acá no podemos decir que estamos trabajando bajo una contabilidad de caja. Está prohibido y en el Estado también se hace. Entonces, nosotros qué debemos conservar, que nosotros debemos siempre llevar que el reconocimiento en el momento, el reconocimiento de los hechos económicos se realiza en el momento en que se dan. Eso es lo que nos dice a nosotros el principio del devengo, ¿cierto? Que todo debe estar dentro del marco de la legalidad, ¿sí? Que la presentación de los estados financieros se deben hacer por periodos contables y de acuerdo a cómo está, y que deben ser uniformes, es decir, que deben conservarse las mismas políticas para la presentación de los estados financieros comparativos. Entonces, esos son los grandes cambios que se tienen en el marco normativo contable de las instituciones, perdón, de las entidades contables públicas. Me parece muy importante hacerles ese detalle, ese énfasis en estas cosas generales. Ustedes ya han tenido acercamiento con las NIF plenas y con las NIF para pymes y lo han trabajado tanto en contabilidad básica como en contabilidad intermedia, como lo han trabajado en contabilidad superior con la presentación de estados financieros. Ahora también van a tener la oportunidad, o ya tuvieron la oportunidad, ustedes ya vieron grupos económicos, ya vieron sistemas contables, entonces han tenido la oportunidad y tener de cerca las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad y las NIF para pymes. ¿Qué vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana vamos a hacer un trabajo muy agradable porque va a ser muy movido acerca de las transacciones más significativas que se pueden dar en las entidades de gobierno. Es decir, no vamos a trabajar sobre NIF para pymes ni normas internacionales de información financiera, sino que vamos a coger el marco normativo de las entidades de gobierno y sobre ellas vamos a hacer varios ejercicios. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Muy bien. Para el taller, entonces ustedes si van y miran, es una consulta, tiene creo que son 8 preguntas, regálenme un segundo, yo la miro acá, yo la abro. Tercer. Este es el tercer taller, ¿cierto? Sí. Sí, son 8 preguntas sencillas, que cada uno la debe contestar, la contesta en su mismo archivo de Word y hace ya puede presentarlo y lo puede subir inmediatamente a la plataforma. Recuerden que no se pueden recibir documentos ni archivos en el correo del profesor. Se atendió la solicitud de que estuviese abierta la plataforma y así ha estado haciendo, ¿cierto? Para la próxima semana, entonces recuerden que vamos a hacer un trabajo con entidades de gobierno y sobre ese trabajo que hacemos se plantea el trabajo para esta semana. Pues de una vez les despejo las dudas de cómo es la consulta, porque es que estamos hablando, es un taller consult, ¿sí? El taller está habilitado hasta, regálenme un segundo, yo reviso. Acá nosotros tenemos nuestras actividades y en nuestras actividades está planteada la semana 3 hasta el día 26 de agosto. Hasta el día 26 de agosto. No, estoy hablando del tercer taller. Recuerden que todavía nos faltan. Estamos hablando del tercer, que es esta semana. La próxima semana hay un cuarto taller. Y por último, en la última semana, las últimas 2 semanas, se va a hacer el trabajo final. ¿Sí? Que es de presupuesto. De toda la parte presupuestal. Entonces, ¿qué quieren que les cuente del presupuesto? Para ustedes desarrollar el ejercicio del presupuesto,
¿Tienen herramientas? Sí, hay una videoclase del profesor Héctor Darío Serna en la plataforma y lo pueden hacer. De ejecuciones y movimientos, muy bien Carlos Alberto, que se debe llevar en una empresa, en una entidad del Estado, una entidad contable pública. ¿Sí? Se plantean unos movimientos, esos movimientos se plantean dentro de una plantilla de Excel que diseñé para tal efecto, ¿sí? Y pues que debe corroborar a la ejecución presupuestal de esa entidad en un periodo, ¿cierto? Y debe corresponder. ¿Qué dudas tienen al respecto? ¿Qué pueden hacer? Claro, ustedes tienen ahí todos los módulos de presupuesto. Recuerden que lo vamos a hacer basados sobre toda la bibliografía actual de presupuesto, tal cual como está funcionando hasta el 31 de diciembre del año 2019. ¿Sí? Entonces, estas dudas para Angélica, que me estaba preguntando, y no recuerdo quién me estaban preguntando por el interno, pues creo que ahí le están despejados. Tienen todo el material, lo pueden ir desarrollando. Ustedes solicitaron, ahí está. No, es que las respuestas a las que ustedes tienen que llegar es a la ejecución presupuestal. Y esa ejecución presupuestal, yo voy y reviso que si corresponda, y si sí corresponde, pues si corresponde la ejecución presupuestal tanto de ingresos y de gastos a lo planteado, tendrán un 5 en el taller. ¿Sí me hago entender, Mónica? El taller está en la plataforma. Ah, bueno, entonces voy a solicitar y voy a mirar, porque el taller sí estaba. Lo que pasa es que usted, muéstrenme a ver, yo me paso para septiembre, y en septiembre está el taller grupal semana 5 y semana 6. Sí, ahí está, yo lo veo. Sí, sí está planteada. Miren en un momentico, yo detengo el uso y comparto mi pantalla y les muestro. Miren, acá en estos momentos estoy en la plataforma, miren. Me voy a devolver acá. Semana 5 y 6 acá está, vean, el día 15 está la actividad, dice taller grupal, da las observaciones de dónde está toda la información y dice último taller. ¿Sí lo ven? Sí, claro, Carlos, exactamente. Recuerde que las actividades están planteadas por meses, entonces hay que darle, ¿sí? La actividad de la semana 3 está en el 26, usted se devuelve y acá estamos en septiembre, entonces vámonos a agosto y en agosto, mírala acá, 26, taller individual. Ah, ya. Bueno, regáleme un segundo, por favor, y entonces aprovechemos acá. Regáleme un segundo, yo reviso una cosa. Si es que creo que es lo que está pasando. En septiembre está la otra actividad y el que no debe estar subido es este. Vamos a ver. No, listo. Ya enseguida entonces solicito que lo estén corrigiendo y lo estén colocando. Mónica, no le entiendo su pregunta.
Vale. Esperemos que Mónica me diga. Listo, Federico, tiene toda la razón. Ya me estoy colocando en esto. Ya voy a establecer que por favor me suban el taller y lo puedan colocar. No, tiene toda la razón, no está. No está, ya voy a mirar qué fue lo que pasó. Listo. No, este no es de responder, este es de... Ah, sí, señor. Tiene toda la razón. Voy a mirar. Voy a mirar. Regáleme un segundo. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Qué pena con ustedes. Sí, señor. Espérame un segundo que yo verifico acá. Tiene toda la razón. Deben ingresar y realizar y generar el cuestionario, responder el cuestionario. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por su aporte. Pero regálame un segundo que ya me están corroborando. No, Daniel, es un cuestionario en línea, pero regálame un segundo que ya estoy haciendo la pregunta. ¿Vale? ¿Qué dice nuestra guía? Nuestra guía de actividades. Tan, tan. Es un cuestionario. Semana 3. Sí, señor, un taller propuesto en plataforma. Así lo dice la guía de actividades. Queridos estudiantes. ¿Vale? Ya la María Isabel que nos está acompañando en la tutoría nos va a corroborar. Lo que pasa es que ustedes ingresan y si ustedes ingresan, inmediatamente les va a aparecer la opción que es contestar el cuestionario. Y creo que esas actividades sí están. Sí, tienen hasta el 26 para responder. Sí, regálame un segundo, Daniel, que ya nos están haciendo la verificación.
Ya, Mónica, ya miramos un momento, por favor. Listo, me están diciendo que, miren, mm, a más tardar mañana en la mañana, a más tardar mañana en la mañana, vamos a tener la información de, de este taller, ¿listo? Más tardar mañana en la mañana, Jennifer, que es la tutora que nos acompaña en el módulo, nos va a dar la información. ¿Ok? Tengan una feliz noche y descansen.